Bienvenidos queridos estudiantes a una nueva semana más de clases. Espero que en este tiempo ustedes estén aprendiendo y que también se sientan en libertad de sacarse sus dudas, de escribirme eh, con las dudas o inquietudes que ustedes tengan acerca de lo que vamos aprendiendo, las lecciones y lo que se va leyendo y los debates. Eh, bueno, en este episodio o en este capítulo que tratamos, hablamos acerca del pietismo y de todos los movimientos pietistas, hicimos un marcado énfasis en Juan Wesley o en John Wesley y todo lo que tuvo que ver con esta reforma en Inglaterra, por así decirlo, y todo lo que los sucesos del los sucesos del movimiento metodista, ¿verdad? Y más específicamente de Wesley y toda su influencia sobre Inglaterra. Vamos entonces, a manera de redondear, a ver, digamos, qué fue lo que influyó en el pensamiento de esta época y cómo fue ese despertar de la piedad personal, porque esa fue la idea que caracterizó a esta época, una piedad personal, separándose de algo, digamos, más teórico o más especulativo. Vamos a ver cómo se dio este pensamiento. Recuerden que nuestra idea en esta materia no es solamente ver cuáles fueron los sucesos, está bien, hay que hacerlo, pero además queremos ir un poco más allá y ver cómo evolucionó el pensamiento del cristianismo. Y eso es lo que estamos viendo con estos pequeños videos. Por supuesto que hay muchísimo más para hablar. Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero bueno, vamos a ir tratando de ver cómo evolucionó el pensamiento cristiano en la historia del cristianismo, ¿sí? Desde la Reforma hasta hoy, ¿verdad? Que es el área que nos compete estudiar. Vamos a avanzar entonces. El despertar de la piedad personal se da en el marco de la ortodoxia protestante. La ortodoxia protestante lo que hace, bueno, al principio fue un movimiento profundamente religioso porque lo que hacía estaba más involucrado con aquellas cosas que las personas consideraban indispensables para su fe, ¿sí? La ortodoxia protestante es el movimiento posterior al protestantismo y al protestantismo, digamos, más radical también. No es lo mismo el protestantismo radical que el protestantismo ortodoxo o la ortodoxia protestante. Lo que hacía la ortodoxia protestante o de lo que se encargó fue de empezar a sistematizar los pensamientos teológicos que surgieron con el protestantismo. Ya no solamente era el surgir de nuevos descubrimientos teológicos, sino que ahora era necesario empezar a ordenarlos, a sistematizarlos y a clarificarlos. Por supuesto que a la luz de la escritura, como siempre, pero se dedicó propiamente a eso, ¿sí? A sistematizar los pensamientos, las doctrinas protestantes que habían surgido. Como dice acá el PowerPoint, en un principio era un movimiento muy religioso porque involucraba aspectos esenciales para la fe del cristiano. Sin embargo, con el tiempo se volvió un poco más rígido. A medida que las generaciones transcurrieron y una generación empezaba a recibir lo que otro decía, entonces la cosa se hacía un poco más rígida, más, digamos, empezó a tornarse una especie de teología improductiva, ¿sí? Particularmente se da con mucho énfasis en el luteranismo, pero toda la teología protestante empieza a volverse un poco, digamos, o un poco no, demasiado elevada, demasiado teórica. Hubo entonces dos reacciones que se pusieron a esa ortodoxia. Pero antes de eso, también pensemos que no solamente se trataba de la ortodoxia, sino que además la filosofía se había vuelto demasiado especulativa. Y aun cuando muchos filósofos profesaban ser cristianos sinceros,
empezaron a irse por otras ramas, empezaron a mezclar, por supuesto, sus pensamientos con otras cosas y a elevar demasiado el pensamiento a tal punto que se convertía en algo muy lejano para el ser humano. Entonces, entre la filosofía y entre esta teología o este protestantismo ortodoxo, pero más preocupado por digamos, sistematizar doctrinas o sistematizar conceptos, se dejó de lado la vivencia personal, se dejó de lado la relación de la persona con la teología. Entonces ahí es donde surgen estas dos reacciones que se opusieron a la ortodoxia. Por un lado, el racionalismo, que en realidad no es algo nuevo en esta época, sino que es una continuación de un racionalismo, pero que en este tiempo, este racionalismo reacciona contra esa ortodoxia. Y por otro lado, nos encontramos con el pietismo, que fue la época o el tema que abordamos en esta época. Una de las cosas que hizo la ortodoxia protestante fue reconciliar posiciones que se consideraban opuestas, como por ejemplo las posiciones teológicas de Lutero y de Melanchthon. Hubo personas que se encargaron principalmente, y creo que esa fue una de las grandes características de la ortodoxia protestante, que se encargaron de unir o de tratar de reconciliar pensamientos que aparentemente eran opuestos durante la Reforma. Y bueno, y sistematizarlos y todo lo que ya dijimos antes. Bien, entonces estas dos reacciones son el racionalismo y el pietismo. El pietismo ya lo estudiamos, el racionalismo vamos a hablar de algunas cosas más adelante, pero básicamente lo que quería mostrarles era en qué marco surge el pietismo, perdón, que fue el que estudiamos y que nos interesa, y más o menos cuál fue o la razón por la que se despierta este pietismo. La ortodoxia protestante, que se había vuelto tan rígida, produjo, particularmente en Alemania, eso es lo que quería aclarar, produjo una serie de movimientos cuya máxima era la que aparece acá, la siguiente, que dice que la fe cristiana es mucho más vital que las disquisiciones de los teólogos escolásticos y las especulaciones de los filósofos. Era lo que habíamos hablado hace un rato. Pero por otro lado, este pietismo no pretendía diferenciarse teológicamente de la ortodoxia. Ahora, si nosotros dijéramos, bueno, el pietismo no se diferencia en nada de la ortodoxia, entonces bastaría con estudiar el pensamiento ortodoxo para cumplir con nuestra meta de poder estudiar la evolución del pensamiento cristiano en su marco histórico, ¿verdad? Pero en realidad, aunque los pietistas no querían diferenciarse teológicamente de la ortodoxia, como hemos visto en los hechos, como hemos visto en lo que hemos leído, realmente terminan sí diferenciándose. Al dar ese énfasis personal de la piedad, de la vida o de la relación con Dios, terminan siendo críticos a la ortodoxia y a su vez también siendo criticados por grandes exponentes de la ortodoxia protestante. Entonces, en definitiva, nos compete sí estudiar un poco acerca de cómo era el pensamiento pietista. Podemos englobar el pensamiento pietista, la piedad personal, o el pensamiento pietista en eso, en la piedad personal, en que Dios es un Dios personal, y el obrar de Dios es un obrar también personal. Y que la teología, o que toda teología en realidad, tiene implicaciones personales. Muchas veces nosotros podemos discutir acerca de si la teología sirve o no sirve. Muchas personas a lo largo de la historia dijeron y enseñaron que la teología no servía para nada, que realmente no servía para la fe, que no servía para el ministerio. Sin embargo, eso es un gran error. Muchas personas también cometieron el error de enseñar que el estudio, un estudio serio, un estudio profundo de las Escrituras y de las doctrinas que hacen a la fe, también es improductivo. Eso también está lejos de la realidad. En realidad, los movimientos pietistas nunca pretendieron, digamos, desacreditar a la ortodoxia, a ese deseo de sistematizar la teología, de poder explicarla, de poder clarificarla. Pero en su acción,
sí criticaron en qué se estaba convirtiendo esa ortodoxia, que era en un conjunto de filosofías que no tenían un alcance o que no tenían una implicancia en la vida personal del ser humano. Ahora, recordémonos que esto está lejos del espíritu protestante. Recordemos que cuando Lutero se encuentra con la justificación por la fe, lo hace también partiendo de su búsqueda personal, de su búsqueda de poder ser perdonado por Dios. Y es allí, pensemos en que para Lutero no solamente fue un descubrimiento teológico, sino que además la justificación por la fe fue también la respuesta que encontró de parte de Dios a su búsqueda de misericordia y perdón. Ahora, cuando decimos que la teología no es válida o que no es productiva, en realidad pongámonos a pensar. Todos nosotros en algún momento nos hemos preguntado quién es Dios, en algún momento nos hemos preguntado qué significa Dios para mí, para mi vida. En algún momento hemos leído la Biblia y nos hemos preguntado por qué Dios actúa de tal o cual manera en este punto, por qué Dios hace esto o aquello. Todo eso es teología. Aunque no lo hagamos en el marco de un aula, estamos haciendo teología cada vez que interpretamos las Escrituras, estamos haciendo teología cada vez que enseñamos a otras personas lo que las Escrituras dicen, cada vez que alguien nos pregunta y nos pide consejos sobre alguna situación en particular, estamos haciendo teología. Así que no hay manera de separar la teología de la vida, y precisamente eso es lo que no tenemos que olvidar. Lo que tenemos que tener cuidado de no hacer es de convertir la teología en solamente conceptos que se escriben desde un escritorio y ya está. No, precisamente lo que nos enseñan los pietistas, lo que nos enseña Juan Wesley, es la teología del andar. Como decía Justo González, Juan Wesley era un teólogo de a caballo. En el pensamiento wesleyano, ya para ir terminando esta parte, en el pensamiento wesleyano nos encontramos con que Wesley tenía, se conoce como el cuadrilátero wesleyano, ¿sí? En donde están las escrituras, por un lado, está la tradición por el otro, está también la tradición o la historia, está también la experiencia y está también la razón. Esas son como las cuatro fuentes, los cuatro lados para la elaboración de un pensamiento teológico. Vemos que Wesley ya incluye la experiencia personal en eso, que es algo muy pietista, ¿no? Ahora, algunos u otro teólogo propuso que en lugar de ser un cuadrilátero, porque un cuadrilátero tiene una particularidad, y es que sus cuatro lados son iguales. Entonces, si consideramos estas partes del pensamiento de Wesley como un cuadrilátero, deberíamos decir que entonces para Wesley era lo mismo, o valía lo mismo la escritura que la tradición, que la razón y la experiencia. Pero no era así. En realidad a Wesley se le conoce por ser hombre de un solo libro, y era la escritura. Entonces alguien dijo, bueno, no deberíamos decir un cuadrilátero, porque además estaríamos cayendo en un error católico de darle, por ejemplo, a la tradición el mismo valor que las escrituras. Entonces lo que dijo fue, no, en realidad el pensamiento de Wesley era un banco de tres patas. Yo quiero que se lo imaginen. En un banco de tres patas tenemos, por un lado, el asiento, ¿verdad? El asiento vendría a ser el pensamiento teológico. El pensamiento teológico se apoya en tres patas. Esas tres patas son la razón, la historia o la tradición y la experiencia. Ahora, un banco no se puede poner en el aire. Tiene que haber un piso. La base a través de la cual es filtrada tanto la razón como la experiencia como la tradición, el piso es la Biblia. Entonces, no es solamente la experiencia por la experiencia, no es solamente la razón por la razón, no es solamente la tradición o la historia por la historia, sino que todo eso tiene que tener como base la Biblia. Y esa es, digamos, la manera en que Juan Wesley construía su pensamiento teológico.
Por supuesto que había experiencia, por supuesto que había historia. De hecho, Juan Wesley se basa en varios escritores, tanto católicos como protestantes. Se inspira en ellos para construir su pensamiento teológico. Y también hubo razón, por supuesto. Juan Wesley era un gran pensador. Era un tipo que dominaba las lenguas originales del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y era un gran estudioso de las Escrituras. Pero por sobre todas esas cosas, para Juan Wesley, lo más importante era la Biblia. Así que en el despertar de la piedad personal, recordemos que no podemos polarizarnos. No podemos decir, bueno, como la ortodoxia se ocupó tanto de la razón, el catolicismo le dio tanto valor a la tradición, entonces hoy solamente podemos darle valor a la experiencia. Y ahí caemos en un gran error. ¿Sí? La tradición, la razón, la experiencia son igualmente importantes, pero no son nada si no están filtradas por las Escrituras. Muy bien, continuemos. Muy bien, entonces, ahora para esta semana vamos a tener el test número 3, que es un Word, y es una pregunta muy simple, o más bien que una pregunta, es una consigna. Dice lo siguiente: elabore un programa con aquellas enseñanzas y prácticas del pietismo que usted rescataría para su iglesia hoy. La idea es básicamente lo siguiente: hemos aprendido que hubo varias prácticas, como por ejemplo la formación de grupos pequeños, la norma de vida, un énfasis más en la oración, un énfasis en el compañerismo, etcétera, etcétera, no sé. Es lo que vamos a, o lo que ustedes han leído en la lección 3. Entonces, de lo que han leído en la lección 3, me gustaría que ustedes puedan rescatar cuáles prácticas que se dieron en esta época ustedes se incluirían en la forma en que construimos la iglesia, en el discipulado, no sé, bueno, en el discipulado principalmente, ¿verdad? ¿Cómo ustedes, qué cosas ustedes incluirían en el quehacer de su iglesia, tanto con las personas que acuden a la iglesia, con los hermanos, con los creyentes que se congregan, como con aquellos que están en la comunidad donde está la iglesia, pero que no forman parte de la iglesia? ¿Sí? Entonces, ¿qué prácticas ustedes rescatarían de esta época del pietismo para la iglesia de hoy? Específicamente para su iglesia. Bueno, en cuanto a la semana 4, en primer lugar vamos a ir, por supuesto, a la lectura e informe de la lección número 4. Y como, digamos, consecuencia, o vamos a participar en el foro integrador 4. Y también les voy a pedir otra consigna más, ¿sí? Es que ustedes investiguen y hagan un resumen breve de los siguientes temas. A ver, no quiero que tampoco esto sea un problema, ¿no? Sino que ustedes puedan investigar, inclusive puedan buscar en internet acerca de estos 3 temas que se plantean acá, que puedan ver básicamente de qué se trataban. Me interesa que ustedes tengan una idea, nada más que eso. Que ustedes tengan una idea de qué se trataban estos temas y lo puedan poner brevemente en un Word, ¿sí? Que después ustedes van a subir a lo largo de esta semana. Entonces los temas son René Descartes y la tradición racionalista, el empirismo y Kant y la religión. Son esos 3 temas. Otra vez, no me interesan grandes trabajos, sino solamente un breve resumen de qué pensaban o de qué se trataban estos temas. En el caso de René Descartes, bueno, cómo era su relación con el racionalismo, y también qué visión tenía de Dios y de la teología. Lo mismo con Kant. Y en el caso del empirismo, bueno, me interesa saber, o que ustedes sepan, de qué se trataba, básicamente, ¿no? Y si pueden, ver cómo, hacer un análisis de cómo eso influyó
en la teología, protestante. Muy bien. El cuarto punto es, si lo desea, esto ya es opcional, usted puede profundizar sus estudios de esta semana consultando los siguientes recursos. La Iglesia Moderna, un documento sobre la Iglesia Moderna, la historia de las misiones mundiales y el resumen de la historia cristiana de la misión, que es el tema que vamos a abordar en esta semana. En esta semana va a pasar algo particular, ¿sí? En esta semana ustedes se van a dar cuenta que el tema principal son las misiones, cómo empieza este despertar misionero y bueno, y cómo se van desarrollando las misiones en diferentes lugares del mundo. Por supuesto, vamos a ver un poco acerca de América, las misiones protestantes, ¿verdad? Pero por otro lado, ahí está la cuestión, vamos a hablar acerca de los teólogos contemporáneos. Es decir, que aquí un poquito, digamos como que la visión o el pensamiento teológico se va a distanciar un poquito de los hechos que vamos a estudiar. Pero como es una cuestión cronológica, digamos, se da de una manera sincrónica, ¿sí? Entonces lo vamos a ir viendo. Y vamos a, sí, en lo posible, ver cómo se relaciona una cosa con la otra. Muy bien. Entonces, así quedamos con esta semana. Que el Señor les bendiga mucho y que esta semana sea una gran semana para ustedes. Hasta luego.